un boicot. ¿Qué pasa, Juan? Que no está, ahora se está escuchando. Y entonces empezamos de vuelta, saludos a todos los que no nos podían escuchar por las redes sociales, claro, porque estaba desactivado el micrófono. Así que un abrazo grande para todos los hermanos que están conectados de diferentes lugares y los que están reunidos viéndonos y escuchándonos. Es muy importante porque todo lo que proviene de Dios, todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros, siempre nos va a dar una palabra que va a bendecir nuestras vidas, que va a bendecir nuestro espíritu. Quizás no es la que nosotros querramos escuchar, pero es la que necesitamos. Por eso Dios en esta mañana va a hablarnos de una manera especial. Segunda de Reyes, les dije, Elías y Eliseo. Vamos a hablar de estos dos hombres, Elías y Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, yo voy a compartir la versión bellita de la Biblia, que tiene algunas diferencias con la Reina Valera. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que cuando Yahvé iba a levantar a Elías hacia el cielo en un torbellino, Elías iba con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo, espérame aquí porque Yahvé me envió a Betel. Pero Eliseo dijo, vive Yahvé y vive tu alma que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Primera razón por la cual Eliseo consiguió lo que quería. ¿Qué es lo que vamos a ver después? Se quedó. Ahí estaba Eliseo junto con Elías. Ahí a veces hay personas que nos dicen, bueno, pero ya es hora de que te vayas, ya es tiempo, ya es la hora de que te vayas, es el tiempo que termines. Pero Eliseo se quedó. Hay un tiempo en donde, miren, nosotros estamos viviendo ahora tiempos difíciles. Estamos viviendo ahora tiempos no solamente difíciles, sino que en muchos lugares de golpe somos un montón y de golpe algunos van partiendo y emocionalmente es muy difícil. Entonces, en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, en estos tiempos es el mismo tiempo que había llegado cuando Elías iba a partir. Elías iba a partir y ya estaba diseñado y destinado por Dios que iba a partir. El que se quiere quedar parado ahí, bárbaro, ¿no? Pero si se quieren sentar, también pueden, no hay silla. Estaba diseñado por Dios ese día en que iba a partir. Lo sabía Elías, lo sabía Eliseo. Sabía que había llegado el tiempo de terminar un ciclo y de empezar otro. Y muchas veces nosotros recibimos en el Espíritu que es el tiempo de Dios y no nos animamos a hacer los cambios. Pero fíjense que Eliseo se quedó junto a Elías. Dice el verso 3, y los discípulos de los profetas vinieron y le dijeron, mire, lo voy a leer rápido, ¿no sabes que hoy Yahvé tomará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él le contestó, yo también lo sé, guarda el silencio. Hay personas que se acercan a tu vida solamente para decirte, no sabes que vas a sufrir, no sabes que esto te va a pasar, no sabes lo mal que te va a ir. Ustedes saben que estamos hablando acá de una conversación, todos de profetas. Elías era profeta, Eliseo era profeta, y los hijos de los profetas, y los profetas, estamos hablando de un nivel espiritual, de un nivel de conocimiento, de gente que de alguna manera sabe cómo moverse en el reino de Dios, cómo hablar del reino de Dios, cómo hablar con otros sobre el reino de Dios. Aún, sin embargo, les decía, ¿usted sabe qué es lo que va a pasar? Hoy tu maestro se va a ir. Verso 4. Elías le vuelve a decir a Eliseo, espérame aquí, porque Yahvé me envió a Jericó. Elías quería evitarle el momento del desprendimiento, quería evitarle el sufrimiento a Eliseo de tener que ver que perdía a su maestro. Pero el vínculo entre Eliseo
y Elías no solamente era de maestro a discípulo, era un vínculo paternal. Elías era el padre espiritual de Eliseo. Más, la segunda vez Elías quería evitarle, pero cuando el discípulo, cuando el hijo, cuando el ministro está maduro para poder afrontar las situaciones y saber que cuando llegue el momento algo le iba a pedir al Padre. Miren, muchas veces nos dicen, si tuviésemos hoy que ver al Señor y estar cara a cara con el Señor, y tuviéramos que pedirle algo, hay gente que preguntaría todo tipo de sandeces, pero hay un momento para pedir. Hay un momento en donde tenemos que pedir las cosas que son trascendentes en la vida. Mire, hay gente que está privada de la libertad y son libres. Hay personas que están en libertad y están presas. Porque la cuestión de la libertad de cual habla el Señor no tiene que ver específicamente o solamente con las cuestiones físicas, sino con la libertad de mente, con la libertad de emociones, con la libertad espiritual. Tiene que ver con saber qué cosas y hacia dónde nos dirigimos. Tiene que ver con que nosotros sabemos que somos libres. Y en esa libertad nos movemos sabiendo las direcciones que Dios nos envía constantemente. Venían tiempos difíciles para Eliseo, pero Eliseo se preparaba para lo que iba a pasar. Vuelven los hijos de los profetas. Miren que dice en la versión del verso 5, la que tengo yo, dice, los discípulos de los profetas. Le vuelven a decir, ya eran 50, le vuelven a decir, hoy tu maestro te será quitado. Hoy, algo va a pasar en tu vida. No va a pasar mañana, va a pasar hoy. Hoy, algo va a pasar. La gente puede decir, bueno, pero te será quitado. Uy, pero esto es un momento de sufrimiento. Un profeta tiene la facultad, tiene la potestad, tiene la autoridad de declarar con sus labios, con su boca, establecer cómo va a ser la vida a partir de ese momento. Algo iba a pasar. Hay muchas personas que vienen de pronto a tu vida a decirte te va a pasar algo malo. Mirá que vas a sufrir. Mirá que te vas a quedar sin trabajo. Mirá que si te jubilás, la plata no te va a alcanzar. Pero nosotros tenemos en el Señor la potestad y la posibilidad de revertirlo en el nombre de Jesús. De decir, ok, esta es la peor etapa de mi vida. Yo en el nombre de Jesús voy a transformarla en la mejor etapa de mi vida. Cuando yo vuelvo las cosas que me pasan, propósito de Dios, cuando le encuentro el propósito de Dios, cuando encuentro la forma de hablar y de hacerlo de otra manera, ¿saben qué? Empieza el reino de Dios a moverse a mi favor. El reino de Dios empieza a moverse a mi favor porque estoy siendo un instrumento de Dios. ¿Usted cree que en la vida solamente nacemos para pasarla bien? Solamente nacemos para bendecir y ser de bendición solo a los familiares, a quienes amamos, a quienes se portan bien conmigo, a quien no. Dios quiere que nosotros seamos sus manos. Él quiere que nosotros seamos sus labios y que podamos ser de bendición en los lugares donde Él nos lleva. Y para eso tenemos que ser en donde Él nos lleva, donde vayamos. Porque todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos y lo que no hacemos, téngalo presente, para el Señor no lo hace. Por eso hay cosas que debemos movernos, hay que moverse. Y bueno, pero usted dirá, pero ahora con la pandemia y todo hay que moverse porque tenemos las redes sociales. No lo podemos mover de otra manera, nos movemos por las redes sociales y extendemos la gloria de Dios. Cuando usted es bendecido, cuando usted actúa de una manera diferente, está entendiendo que Dios tiene con usted un propósito diferente. Todo el mundo decía, Eliseo, vas a sufrir porque tu maestro hoy te será quitado. Eliseo, vas a sufrir. Eliseo, mirá lo que te va a pasar, pero mirá lo que te va a pasar. Pero él, sabiendo lo que le iba a pasar, supo qué decir, supo qué actitud tomar y supo fundamentalmente qué pedirle a nuestro Padre. Verso 6, Elías le vuelve a decir a Eliseo, espérame aquí, porque Yahvé me envió a Jordán. Pero Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Luego se marcharon los dos. La convicción. Eliseo era un hombre de convicción. Eliseo era un hombre leal. Eliseo era un hombre fiel. Eliseo era un hombre de determinación. Él se determinó a continuar. Y cuando uno se determina a continuar, aunque vengan todos a decirte, ¿y qué tal si cerrás? ¿Y qué tal si terminás? ¿Y qué tal si ahora, bueno, disfrutar la vida, no hagas más nada para Dios, porque Dios resulta que se olvidó de vos? No hagas más nada para Dios, porque resulta que Dios no está ocupándose de tus problemas. Todo eso es una fantasía. Esas son las personas que se acercan para que nosotros digamos, nosotros nos volvemos a conectar con el Padre. Porque Eliseo sabía que aunque iba a ser difícil, algo extraordinario iba a pasar. Porque él estaba haciendo algo extraordinario. Eliseo estaba haciendo algo que todos los demás no iban a hacer. Porque el resto le estaba diciendo, tu maestro será tomado. Significa, ¿sabe qué significa? Que el resto, en la misma circunstancia y en la misma situación, se hubiese quedado. Como Elías le estaba diciendo, quédate que voy a ir. El resto le decía, pero te será tomado, te será quitado tu maestro. Entonces significa que el resto iba a quedarse, iba a separarse de Elías y de Eliseo. Pero nosotros podemos tomar la decisión correcta, lo que el Señor nos envíe. 50 varones de los discípulos de los profetas fueron y se pararon enfrente. Mire, ya habían determinado a cierta distancia, mientras ellos dos se pararon a la orilla del Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló, lo golpeó en las aguas del Jordán, las cuales se separaron a uno y al otro lado. Y ambos pasaron por tierra seca. Y habiendo ellos pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Entonces Eliseo dijo, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo estaba preparado, se estuvo preparando para recibir la bendición de su padre espiritual. Eliseo estaba ahí esperando el momento en donde su padre le diga, pide lo que quieras. Por eso hoy el Señor te está diciendo, pide lo que quieres. ¿Qué es lo que querés? Pide lo que quieras, pero es lo que vos tenés que estar sabiendo, qué es lo que voy a pedirle al Padre. Hay gente que dice, bueno, le voy a pedir que quiero comprarme, hay gente que quiero, lo que quieras pedirle es lo que vas a obtener, pero es una sola petición. Estamos tan acostumbrados a desvalorizar nuestra relación con Dios. Estamos tan acostumbrados que pedimos todo el tiempo, pedimos y pedimos y pedimos. Como de todo, no me cuido, ando mal y después digo, pero Señor, saname. Pero oren por mí para que me sanen. Oren por mí, pero cuando yo tengo que ser buen administrador de mi salud, buen administrador del cuerpo que Dios me dio para que yo lo use durante todo este paso por la vida, cuando tengo que ser buen administrador no lo soy. Entonces hago todo lo que está mal, hago todo lo que me hace mal y después digo, ay Señor, oren por mí, porque yo me siento mal. Hago las cosas mal. Es lo mismo cuando soy una mala administradora de mis bienes. Después digo, es que no sé por qué no tengo dinero, no sé por qué no me alcanza, no sé por qué vivo mal, por qué no me animo a cambiar. Hay momentos en donde nos debemos animar a cambiar. Hay momentos en donde nos debemos no solamente animar, sino desafiar a cambiar, a ser transformados. Desafiar a mirar un punto diferente hacia donde Dios nos quiere enviar. Dijimos que el año 2020 fue el año en donde el Señor rompió la estructura, el molde de la iglesia y empezó a hacer uno nuevo. ¿Cuántas veces lo dijimos? Lo creemos, sabemos que Dios está haciendo algo nuevo. Hay una
nueva forma de extender su reino. Es un momento de discipulados, es un momento en donde debemos discipular. Discipular es estar enseñando, que era lo mismo que hacía Jesús, se sentaba y enseñaba una nueva forma de vivir. La gente lo escuchaba porque decía, wow, parece como si tuviera autoridad. Nos enseña en parábolas, nos dice cosas que parecen tan simples, como si siempre lo hubiese escuchado, son simples, pero que los grandes sacerdotes de esa época no lo decían y no lo extendían. Hoy Dios quiere traernos esa simpleza, pero saber que hay muchas cosas, mire, yo quiero decirte algo, hay muchas cosas que le pedimos a Dios que no las tiene que hacer Él, las tenemos que hacer nosotros. Hay muchas cosas que le pedimos y le decimos, Dios, por favor, quiero dejar de estar enojada y de tener bronca y de estar, bueno, para eso Dios no puede hacer nada, soy yo quien debo renunciar, quitarme toda esa ira, esa bronca, esa angustia, esas emociones y empezar a vivir una vida espiritual. Una vida espiritual no es una vida todo el tiempo de sonrisa, todo el tiempo de alegría. A veces tenemos tristeza, pero cuando desarrollo el espíritu, ¿sabe qué le pasa? El espíritu toma el control sobre nuestras emociones. Y nuestras emociones no nos dominan. Cuando estamos enojados hasta pelearnos con todos y gritar por todos lados, y ser un desastre. Cuando nos reímos, cuando somos felices, tampoco es que estamos así gritando para todos lados, sino que vamos llevando una armonía, un control, porque saben, en este tiempo el Señor nos avisó que íbamos a tener aflicciones. Y Él nos dijo, confiad, ser vencido del mundo. Él nos aseguró que íbamos a tener aflicciones. Por eso es que en Él encuentro el descanso. Quiero contarles un testimonio de nuestro hijo espiritual, los apóstoles Joan de Venezuela. En la semana, creo que fue el miércoles, le escribo para ver cómo andaba, y entonces él dice, hoy fue un día terrible, porque perdí todos los documentos, el pasaporte, la credencial como policía. Eso implica en Venezuela, primero las credenciales de la actividad policial iba a ser una sanción que iba a tener. Pero poder sacar cualquier documentación, y sobre todo pasaporte, cualquier documentación en Venezuela es carísimo, pero además es caro, casi imposible. Así que estaba muy afligido porque había perdido todo, no es que había perdido algo, además del dinero que estaba ahí adentro. Entonces, me dice, no sé qué hacer, y se voy a dar una recompensa. Y le digo, en ese momento, le dije, lo que es tuyo vuelve a vos. Estos son papeles tuyos, estos son documentos tuyos, vuelven a vos. En el nombre de Jesús, esos papeles vuelven a vos. Andá y volvé a este lugar. Andá a ese lugar. Y desde ahí volvé. Sí, ya fui acá, fui allá, pero nadie. Bueno, andá ahora en ese lugar. Andá y fíjate. Así que empezó a ir lugar por lugar donde había recorrido. No pasaron 24 horas que lo llamaron y le devolvieron absolutamente todos los papeles. Y estaba tan contento, miren, porque nosotros acá en Argentina lo podemos decir porque todavía no estamos pasando la situación que pasan ellos, pero realmente uno perder toda la documentación es como estar sin poder hacer nada y encima una sanción por haber perdido sus credenciales. Así que Dios recupera cuando usamos nuestra palabra, nuestra boca. Y cuando un profeta nos da una palabra y la tomo y digo amén, descanso en mi espíritu, descanso en mi mente, porque sé que esa palabra va a cumplirse en mi vida.
Entonces, cuando empieza a cumplirse, cuando empiezo a estar en el Señor, a vivir de esta forma y de esta manera, sé que cuando vengo al Padre, tengo una petición especial para hacer. ¿Qué es lo que quieres? Pide lo que quieras, piensa, porque en un rato va a llegar el momento en donde vamos a orar y vas a tener que pedir lo que quieras. Hay gente que está sola y les digo, bueno, pero vamos a orar para que tengas un compañero, una compañera. Y dice, no, ¿cómo vamos a orar por eso? Como si estuviera mal. No, ¿cómo vamos a orar? No puedo. Entonces nos cerramos a la bendición y al propósito de Dios y después sufren porque la soledad les pesa. Dios quiere bendecir tu vida, pero es necesario que nosotros nos coloquemos en el momento adecuado y que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de vivir, de esa manera irregular, que seamos transparentes. Mire, uno tiene que ser transparente. Les decía a las chicas el otro día, nosotros tenemos que ser transparentes, tiempo de que dejemos esa estructura religiosa. Creo que en la estructura religiosa los ministros teníamos que andar todos así, perfecto. Yo no podría andar con este collar en la estructura religiosa, porque wow, era como, se decía que era una atadura. O el collar como una atadura, algo, cosas raras. Que si la mujer tenía pantalones, que si usaba falda, cosas raras. Nos hemos metido y nos hemos acostumbrado a vivir de una manera tan limitada. Esto no lo puedes hacer, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Todo está mal, entonces impulsábamos, empujamos a que la cuando cuando quiera disfrutar o reírse un poco o estar un poco bien, tenía que recurrir a otras cosas, mas no las cosas del reino de Dios. Hemos descalificado, mira, este mundo lo creó Dios para nosotros, pero nosotros, hijos de Dios, venimos y decimos, bueno, todo el mundo está todo mal, es todo mal, es todo malo, es todo pecado, y Dios lo creó para nosotros. Es pecado lo que nosotros nos metemos, que es pecado el que hace mal. Y vivimos dañando a otras personas de un lado a otro y decimos no, pero no lo dañamos porque estoy en la iglesia. Debemos empezar a vivir en el concepto genuino de libertad. En el Señor, la libertad, y de otra manera diferente. En el Señor, cuando Él nos dice que somos libres, es porque Él se llevó la cautividad. Son pensamientos que nos limitan, que nos hacen sufrir, esos pensamientos que nos hacen turbar nuestro corazón y que en lugar de sentirnos felices y gozosos desde adentro hacia afuera, nos sentimos alegres por fuera, pero tristes por dentro. El Señor quiere hoy decirte, pedime lo que quieras. Pero Él le pidió, mire que le pidió, grande, quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero una doble porción. No le pidió lo mismo que tenía Elías, le pidió el doble de lo que tenía Elías. Él dijo, es mucho lo que me has pedido. Si me ves cuando yo sea arrebatado de tu lado, así te sucederá. Pero si no, no sucederá. ¿Qué significa lo que le dijo el profeta? Que él mismo, como profeta, no podía asegurarle que iba a recibir el doble, porque eso dependía del Padre. Si había algo que pasaba entre Eliseo y el Padre, y eso que pasaba le daba lugar a que algo extraordinario pasara, que Eliseo pudiera ver en el momento en que Elías iba a ser tomado. Algo difícil le había pedido a Eliseo. Algo difícil. Era muy difícil. Pero quiero decirte que el Dios que yo sirvo es el Dios del imposible. El Dios que te está hablando en esta mañana es el Dios del imposible. Así que si lo que vos vas a pedir es muy difícil, quiero decirte que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado y estás escuchando lo que debes escuchar.
porque estás escuchando la palabra que va a concederte conforme a lo que sea tu corazón. Dios te está diciendo en esta mañana que es posible lo imposible. Que aunque todos te digan que no, aunque todos te digan, mira que va a pasarte esto, mira que va a pasarte esto, mira que va a ser, mira que vas a sufrir, mira que se va a ir, mira que te va a pasar esto. Eliseo sabía que era el día de su bendición. Eliseo sabía que ese dolor lo iba a transformar en algo tan positivo que iba a ser el doble. El ministerio de Elías iba a ser marcado por la doble porción del Espíritu. No lo mismo, no un poco, el doble. Eliseo, caminando junto a Elías, aprendió todo lo que debía aprender. Eliseo aprendió. Y siempre aprendemos cosas buenas, pero también aprendemos las cosas que no debemos hacer. Cuando hablamos de aprendizaje, no solamente debemos hablar de un aprendizaje teórico. El aprendizaje en el Señor es un aprendizaje de la vida. Cómo vivir, cómo crecer, cómo estar, cómo amar, cómo sufrir, cómo vivir la enfermedad, cómo pasar la abundancia, más cómo pasar la escasez. Somos en todo entrenados. También somos entrenados en las defraudaciones, somos entrenados en la felicidad. Somos entrenados en todo. En el Señor somos entrenados. Porque cuando nos entrenamos, cuando nos damos cuenta que este mundo que nos toca vivir, que este camino que nos toca vivir, es un camino de aprendizaje para crecer. Porque todo lo que aprendemos, así ministramos a otros. Lo que aprendemos es lo que impartimos en otros. Lo que aprendemos es lo que le decimos al otro, mira, sí se puede, yo lo pasé, yo pasé este problema, yo pasé por esta circunstancia, tuve la posibilidad de elegir hacer el bien o hacer el mal, y elegí hacer el bien. Pero también puede ser que me haya equivocado y haya elegido hacer el mal, y la consecuencia del mal es que me haya ido mal. Entonces también cuando lo aprendo, puedo decirle a los demás, mira, en esto me equivoqué. ¿Sabés que creí que hacía el bien, pero hice el mal y me equivoqué? Y este fue el resultado. No lo hagas, porque ya me fue mal a mí. El cristiano anda con la frente en alto. Hay mucha gente que se ocupa de la vida personal de los ministros. Ahí está full, Full. Uno que hace, el otro que no hace, con quién anda, lo que dice, cómo se viste, cómo habla. También somos entrenados en eso. Porque cuando uno escucha las cosas que los otros van diciendo, cuando uno escucha, dice, wow, qué importante. Al final termina siendo uno tan importante en la vida de los demás que le dedican tiempo. Lo único que nos termina doliendo es que cuando alguien habla mal de un profeta de Dios, no se mete con el profeta, sino con Dios mismo. Entonces, lo único que tienen que saber es que es importante pedir las cosas necesarias para la bendición y crecimiento de otro. Me acuerdo una época en donde había pocos apóstoles y mujeres menos. Entonces, había un pastor que siempre decía, apóstol, quiero consultarle porque, mire, viene un pastor que dice que es apóstol, que dice, y un día tantas esas consultas que hacía tanto, y digo, pero ¿cuál es su problema? Si dice que es apóstol y no es, ¿cuál es su problema? Si yo vengo y le digo, me llamo Laura Mónica Navarro, y en realidad me llamo Lorena Claudia López, ¿cuál es el problema? De que usted crea, si le dice que es apóstol y no es, el problema lo tiene el que se autotitula por algo que no es, porque cuando tenga que demostrarlo, no va a tener el manto del Señor, el respaldo del Señor y la unción del Señor para salir adelante de todas las pruebas que les toque vivir. El ser apóstol es una vida muy diferente al resto, una vida muy diferente al resto. Porque los apóstoles llevamos sobre nuestro propio cuerpo
los mismos latigazos que fue sacando el Señor. Y somos capaces y debemos entrenarnos, y somos entrenados para llevar grandes cargas para que nuestros otros hijos espirituales, los otros ministerios, no tengan que pasarlo, no tengan que usarlo. Por eso es que va el apóstol primero a romper una estructura, el apóstol llega primero a romper una estructura, llega primero a romper, a establecer, a limpiar. Es una unción de rompimiento, es una unción que quebranta, a diferencia de los otros ministerios. Entonces, cuando estamos en ese momento, cuando estamos haciendo, cuando llega el tiempo del nuevo nacimiento, trae sufrimiento. Todas las madres lo sabemos. Es hermoso tener hijos, es hermoso estar embarazada, pero no es hermoso parir. Siempre hay un trago amargo. Pero en el Señor los tragos amargos son revertidos en lo mejor de Dios. Tenemos un momento para pedir. Eliseo pidió lo más difícil. Doble porción de tu espíritu. Le pidió y le dijo, miren, cuando Elías le decía a Eliseo, quédate porque Dios me envió, Eliseo le retrucaba y le decía, yo te acompaño. Le vuelve a decir, quédate porque Dios me envió. Eliseo le decía, yo no me quedo, te acompaño. Elías le vuelve a decir 3 veces, quédate porque Dios me envió. Eliseo le dijo, yo te acompaño. Pero cuando Elías se le dijo, este es el momento, tenés que pedir, haz tu petición antes que yo sea quitado. Eliseo no le discutió. Eliseo sabía que en ese momento era la última oportunidad que tenía para pedir. Ese era el momento, ese era la oportunidad. Por eso es que en el Señor lo que nosotros debemos hacer es reconocer el tiempo, el kairos de Dios. Cuando Dios te dice, hoy pedile lo que estás necesitando. Es hoy, no es mañana, no es dentro de 20 días, no es cuando quieras levantarte. Ayer decíamos en la iglesia de Caraza, tengo que ir corriendo, tengo que correr. David corrió, hay un momento en que llega la bendición y tengo que estar despierta, tengo que ponerme en pie y tengo que correr, arrebatar la bendición, porque cuando así lo hago, ¿sabe qué pasa? Mi vida es transformada, mi vida es cambiada. Y Dios le dijo a Eliseo, este es el momento. Y él pudo reconocer en su interior que tenía que pedir. Y pidió de lo más. Los abogados decimos, como siempre negociamos, vamos a pedir, ¿qué hacemos? Pedimos mucho para negociar para abajo. Así que Eliseo habrá ido a una consulta ahí con el doctor Juancito, le habrá dicho, ¿qué vas a pedir? Bueno, cuando me llegue el momento de pedir, voy a pedir todo. No voy a pedir todo lo que tenía, sino voy a pedir el doble de lo que él tenía. Buen abogado hay que ser para negociar, ¿no? El doble. Estamos en el horno, por cierto. Si tenemos que hacer eso, estamos en el horno. Pero acá dependía exclusivamente de la relación que Eliseo tenía con Dios. Así que ahí se quedaron. Verso 11. Y sucedió que mientras ellos conversaban al ir caminando, he aquí que un carro de fuego tirado por caballos de fuego los separó a los dos y Elías ascendió al cielo en un torbellino. ¿Qué te quiero decir? Que Dios te va a responder en cualquier momento. Ya había pasado el tiempo de la aflicción, había pasado el tiempo de la petición, había pasado todo ese tiempo. Elías y Eliseo iban caminando tranquilos. Iban los dos caminando charlando, iban caminando hablando. Y cuando menos esperaban, llegó el tiempo del arrebatamiento. Cuando Dios quiere bendecir nuestras vidas, no va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No lo va a hacer cuando yo quiero que lo haga. A mí me gusta cuando venimos al Señor, los adolescentes espirituales, y ya quiero, yo les dije, si es de Dios, que me lo demuestre. Y no pasa nada. Y si es de Dios, quiero una señal. Y ven cualquier cosa, y dicen cualquier cosa. Cuando Dios quiere, en el tiempo que Él quiere, resuelve las cosas.
Así que ya había pasado, ya había hecho la petición, ya el profeta le había dicho, si cuando me ves, cuando soy tomado, me ves, entonces te será concedido. El tiempo de la declaración ya había sido establecido. Y ahora siguieron caminando como si nada iba a pasar. Íbamos hablando, como yo estaba con ellos. Iban hablando, ahí estaban contentos, hablando, tranquilos, y pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo extraordinario. Pasó el cumplimiento de la promesa de Dios. Y junto con la promesa, lo que había recibido. Al ver, escuchen, al ver Eliseo, hay un tiempo en que nuestros ojos son cerrados, pero hay un tiempo en donde Dios abre nuestros ojos y Eliseo pudo ver aquello que había pasado. Dice el verso 12, al ver Eliseo aquello, he aquí que él gritó diciendo, Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo, y jamás lo volvió a ver. Y habiendo tomado sus ropas, las rajó en dos partes. Escuche, él fue impactado cuando Dios viene a nuestras vidas. Aunque todos, mire, esto se lo digo, aunque tengamos 50 años en el Señor, cuando Dios va a hacer algo, te impacta, te transforma, te sorprende. Porque aunque uno lo predica, aunque uno lo enseña, aunque uno lo vive, la relación con Dios es vivencial. Ahí donde está, quiero que repitas conmigo, la relación con Dios es vivencial, no es una teoría. No es que voy a la iglesia, me la cuentan y tengo que ir y me estudio de memoria la Biblia y entonces está bien. La relación con Dios es vivencial. Entonces todo lo que yo quiera pedirle al Padre en lo privado, todo lo que yo quiera hacer, ok, hacelo, pero lo vas a experimentar cuando estés afuera. Lo vas a experimentar en este momento en donde digas, uy, es que yo no sé qué pasó, estaba distraída, iba cambiando, iba caminando, iba tranquila, pensando en otras cosas, y vino un torbellino. Dios viene a nuestras vidas como un torbellino. Algo que impacta y que marca nuestras vidas y que no hay forma, no hay manera de que nosotros podamos decir, wow, pero entonces, ¿quién lo hizo? Dios marca tu vida, tu mente, tu espíritu, para que te des cuenta de que lo hizo el Señor. No es tan fácil que uno dice, bueno, ahora pido algo y entonces no tengo que hacer nada. Así que Dios me va a dar todo y yo tengo que seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes, con mentalidad de fracaso, con actitud negativa, con pensamientos negativos. No, en el Señor todo es positivo. En el Señor, porque Dios es acción, porque Jesús es el verbo, es acción, entonces es positivo todo lo que estoy viviendo. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios por todo, doy gracias a Dios aún por estas circunstancias negativas que me pasaron, porque esto negativo me transformó en algo positivo en el Señor. En el Señor puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hacerlo. ¿Qué debo hacer nuevamente? Te digo, hacerlo. Eso, extraordinario. Que digo, no tengo ganas. Dios quiere que hagas cosas extraordinarias. No ordinarias, extraordinarias. Porque grande es lo que vas a recibir. Y así fue como Eliseo decía, Padre mío, Padre, porque su padre había sido tomado. Había sido quitado. Padre mío, es el tiempo. Él partió sus vestiduras, él rasgó sus vestiduras porque esa era la demostración pública de un sufrimiento. Pero inmediatamente, después de ese sufrimiento, después de esa exclamación, después de ese grito, dice que recogió el manto de Elías. Elías se fue, pero le dejó su manto. Recogió el manto de Elías y regresó. Y luego, parándose a la orilla del Jordán, tomó el manto que se le había caído y golpeó las aguas diciendo, oh Yahvé, Dios de mi señor Elías. Y al golpear también él las aguas del Jordán, estas se separaron a uno y al otro lado,
y Eliseo cruzó. Usted está entendiendo que después de sufrir, ¿sabe qué hizo? En el momento dijo, uy, es que me había distraído. Si estaría en la luz en Argentina, sería argentino Eliseo, dice, uy, es que cuando, es que si estaba esperando el domingo iba a la iglesia, esto iba a pasar ahí cuando vaya, y ahora resulta que vamos caminando y nos pasó. Estaba distraído. Entonces gritó, Padre, Padre. Entonces se arrancó sus vestiduras como señal de dolor. Pero cuando terminó esa señal de dolor, sabía que lo que tenía que hacer era agarrar el manto de Elías. Porque le había sido, se acordó. Mire, él se acordó que Elías le había dicho, si me ves, te será concedido. Entonces el dolor nunca va a permitir que veas la gloria de Dios. La doble porción de tu espíritu, la doble porción de lo que estás pidiendo te va a ser dada cuando seas capaz de dejar el dolor. Cuando te seas capaz de tirar el manto, de dejar de rasgarte las vestiduras y decir, ¿cómo me fue tan mal en la vida? ¿Cómo me fue tan mal? ¿Cómo fue tan triste? ¿Cómo es que me hacen esto? ¿Cómo es que estoy sufriendo? ¿Cómo es que nada? Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que hoy hagas algo extraordinario. Él quiere, pero para eso tenés que extender el manto. Para eso tenés que tener ganas de decir, wow, ya me pongo en pie, ya dejo de llorar por lo que me pasó, ya dejo de llorar por todo esto, agarro el manto y con el manto voy a hacer lo que Dios me prometió que me iba a dar. Mi profeta me dijo, mi padre me dijo que si yo lo viera, entonces la gloria de Dios lo iba a ver en ese momento. ¡Wow! Este día Dios te está diciendo que lo vas a ver. No pasó mucho tiempo. Cuando Él se determinó a dejar de sufrir, cuando Él se determinó a dejar el sufrimiento, las cosas emocionales y tomar el manto de Elías, el que le había quedado, el que se le cayó cuando fue tomado. Él entendió que empezaba el tiempo de recibir lo que Él le había pedido. Este es el tiempo de recibir lo que le habías pedido. Allí donde estás, yo voy a orar ahora. Estuve haciendo todo este tiempo para que pienses durante todo este tiempo que era lo que ibas a pedirle al Padre. Porque te aseguro que lo que vos hoy le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Hoy es el tiempo de recibir la doble porción de tu petición, la doble porción de tu espíritu, la doble porción. Es tiempo de gloria. Allí donde estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos, que te conectes con vos misma, que te conectes con tu sufrimiento, que te conectes con tu vida, porque algo extraordinario va a pasar. Yo lo sé, lo siento, lo recibo, sé que algo extraordinario va a pasar en tu vida. Y vas a dar testimonio, vas a pararte a decir, hoy recibí algo extraordinario, algo sobrenatural, porque lo que viene de Dios viene de la sobrenaturalidad. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado, he anunciado tu palabra, este tiempo en donde tú te has determinado, Padre, a hablarnos de una manera especial, a hablarnos de una manera sobrenatural. Padre, tú conoces la vida de las personas que están escuchando. Tú conoces sus dolores, sus sufrimientos, las peticiones, las angustias, las injusticias, las justicias. Pero también conoces el arrepentimiento de sus corazones. Ellos hoy te están pidiendo, ahí en lo privado, en la relación entre vos y ellos te están pidiendo, Padre, que tú estés concediendo esta petición. Y aquí vengo como tu apóstol y profeta, en tiempos actuales, en tiempos contemporáneos, en tiempos en donde tú nos envías, yo declaro y establezco que será concedido la petición y una doble porción de esa petición a cada hombre y mujer conforme a tu diseño. Hoy será concedido en el nombre de Jesús. Hoy será concedido en ellos lo que están pidiendo. Hoy son bendecidos de una manera sobrenatural. Padre, trae en ellos esa convicción,
esa seguridad, esa serenidad de que van a recibir lo que necesitan. Renueva, Señor, su mente, su cuerpo, su espíritu. Llévate, Señor, ahora toda raíz de amargura, de angustia, de dolor, establece en ellos esa porción de gloria, de felicidad. Señor, que los cielos se abran ahora sobre tus hijos, para que a partir de ahora, gloria descienda sobre ellos hoy y todos los días, hasta que vengas a buscarlos. En el nombre de Jesús. Amén.